Buenos días, tardes o noches. Somos el equipo 1. Pertenecemos a la materia de estructura de datos y algoritmos 2 con el profesor Edgar Tista. En este video revisaremos la versión secuencial y paralela utilizando el lenguaje C y OpenMP con dos diferentes algoritmos de ordenamiento, Selection Sort y Rank Sort. Iniciemos explicando en qué consiste el algoritmo de Selection Sort en su versión secuencial. Su implementación es con dos ciclos for anitados. El algoritmo permite buscar el elemento mínimo entre una posición J y el final del arreglo. Intercambia el mínimo con el elemento que se encuentra en la posición actual I. Continuamos explicando en qué consiste el algoritmo de Selection Sort en su versión paralela. La imagen que se muestra a continuación representa el algoritmo paralelo. Cabe resaltar que las técnicas para depuración y afinación no se entienden fácilmente al mundo paralelo, de modo que explicaré el funcionamiento del algoritmo a partir de ejemplos. Palabra reservada. Struct indica la declaración de una estructura llamada comparar. Entre llaves se definen dos miembros de tipo int llamados valor e índice. Recordemos que para acceder a los miembros de una estructura se debe de realizar la siguiente declaración. Se pone la palabra reservada struct, enseguida se coloca el nombre de la estructura y por último se realiza la declaración de la variable max. Max es una variable que podrá acceder a todos los miembros de la estructura y podrá asignarles un valor. Estamos a punto de comprender qué es lo que realiza la declaración de la cláusula reducción que justamente se encuentra en el recuadro anaranjado. Estoy segura de que si observamos la cláusula de reducción es difícil de entender en primera qué significa y en segunda qué función tiene exactamente. A partir de este momento es fundamental relacionar el parámetro que tiene la cláusula reducción con el pseudocódigo que tenemos en el recuadro rosado. OMPOut y OMPInt son variables de tipo estructura. Si asociamos todas las variables, tenemos más o menos una función que retorna una estructura que se almacena en la variable OMPOut. Es decir, si observamos la línea amarilla, se asocia con una sentencia if. Si la condición de if se cumple, observemos la línea rosa y por lo tanto se retorna OMPInt. Si la sentencia no se cumple, observemos la línea verde y por lo tanto se retorna OMPOut. Para este ejemplo, observemos el arreglo que contiene 5 elementos desordenados. El primer ciclo for utiliza la variable i para recorrer cada elemento del arreglo. Durante cada iteración se requiere encontrar el elemento mayor que aún no se ha ordenado. Recordemos que la variable max es una estructura que puede acceder y almacenar dos valores enteros. Por lo tanto, el valor actual de max es el siguiente. La variable valor almacena el elemento 8 que se encuentra en la posición 4 del arreglo y la variable índice guarda el valor del índice actual y, es decir, el número 4. Más adelante, el segundo ciclo for utiliza la variable j para recorrer los elementos que aún no se han ordenado. Pragma OMP Parallel For es una cláusula que genera un grupo de hilos, mientras que divide las iteraciones de bucle entre los hilos generados. Supongamos que la cláusula Parallel For utilizará 4 hilos para realizar las siguientes acciones. El hilo que justamente estoy señalando, línea azul, será el hilo 3. La segunda línea que estoy señalando será el hilo 2. La tercera línea que
estoy señalando será el hilo 4. La cuarta línea que estoy señalando será el hilo 1. Es importante mencionar que cada hilo tendrá una copia de la variable max, como podemos observar. Tenemos un condicional if que realiza todos los hilos. Bueno, retomando la idea, tenemos un condicional if que realizan todos los hilos en ejecución. Observemos las siguientes dos comparaciones que se pueden presentar. 9 es mayor que 8, sí. Por lo tanto, OMPInt temporalmente retiene el valor 9 e índice 2. 3 es mayor a 8, no. Por lo tanto, no tenemos la variable OMPInt. Es importante volver a recalcar que cada proceso es independiente uno del otro. A partir de este momento se aplica la cláusula de reducción y consideremos los siguientes casos. Consideremos a la variable max como OMPOut. Pensemos que OMPOut es una variable auxiliar. Hace un par de minutos se mencionó un poco sobre la función de reducción y es hora de entender qué tarea realiza. Teniendo a OMPInt, de hecho tenemos dos estructuras OMPInt, esta, y a OMPOut podemos extraer el contenido que tiene la variable valor y realizar las siguientes acciones. Tratemos de entender la cláusula de reducción a partir de la función reducción. Supongamos que primero se extrae el valor de la estructura OMPInt que justamente estoy señalando. La función reducción y el condicional if realizarán la siguiente comparación. 9 es mayor que 8, sí. Por lo tanto, ahora el valor actual de OMPOut es el siguiente. Valor igual a 9 e índice igual a 2. Si nos damos cuenta, este OMPInt ya fue utilizado. Por lo tanto, falta realizar, este OMPInt ya fue realizado. Por lo tanto, falta realizar el que justamente estoy señalando. Prácticamente se realiza lo mismo considerando el valor de la estructura OMPInt, o sea, esta, y el valor actual de OMPOut, que es el que está aquí. Bueno, a partir de esto se realiza lo siguiente, o sea, la siguiente comparación. 10 es mayor que 8, sí, por lo tanto ahora el valor actual de OMPOut es el siguiente. Valor igual a 10 e índice igual a 0. Finalmente OMPOut finalmente OMPOut vuelve a realizar el primer intercambio utilizando una variable temporal que almacena el elemento que se encuentra en la posición actual y, es decir, el número 8. Ahora finalmente OMPOut vuelve a la variable max para realizar el primer intercambio utilizando una variable temporal que almacena el elemento que se encuentra en la posición actual y, es decir, el número 8. Ahora tenemos que el índice 0 almacena el elemento 8 y el índice 4 almacena el elemento 10. Por lo tanto, hemos encontrado el elemento máximo y lo hemos intercambiado. Las diapositivas estarán a su disposición para continuar observando la ejecución del ejemplo planteado y observar que al final el arreglo se termina ordenando.
Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es el algoritmo de rank sort. Para eso primero vamos a ver la parte secuencial y posteriormente la parte paralela. En la primera parte, que es la secuencial, básicamente lo que tenemos es lo siguiente: un arreglo desordenado. Ahora vamos a tomar que este algoritmo tiene básicamente dos fors anidados y una comparación muy sencilla. Entonces, en el primer ciclo for, lo que hace es de la siguiente manera: vamos a iterar, conforme nos vamos metiendo a la iteración, vamos a meternos al siguiente ciclo for. Entonces, tomamos el primer ciclo for, ¿no? En este caso, vamos a tomar el número 4. Ahora, lo que vamos a hacer en el ciclo for rojo es revisar todos los elementos nuevamente, es decir, vamos a tener un orden cuadrático. En este caso, lo que vamos a hacer es, la pregunta es muy sencilla: ¿cuántos números son menores que el 4? En este caso, con la nueva comparación, que es la comparación roja, vamos a señalar el 3, el 2, el 1 y el 3 nuevamente. Básicamente en ese momento tenemos 4 elementos que son menores que el 4. Entonces, en este momento ponemos el 4 en esta posición. Ahora, vamos a continuar. En el número 7, hacemos la misma pregunta a través del siguiente for de iteración: ¿cuántos números son menores que el 7? Aquí rápidamente se puede observar que todos son menores que el 7. Entonces básicamente contamos todos y lo ponemos 7. Perfecto. El número 3 tiene dos elementos que son menores que él. En este caso el 2 y el 1. Pero también tenemos el caso que sale el número 3. Y el caso del número 3 que está a la derecha es que es igual. Ahora, ¿qué hacemos en este caso? Lo que hacemos es básicamente únicamente considerar los números que son iguales, pero que están del lado izquierdo del número que estamos evaluando en un momento determinado. Entonces, para el número 3, solo hay menores el 2 y el 1. Pero si hubiera un 3 a la izquierda, lo tomaríamos en cuenta, pero está a la derecha, entonces no lo tomamos en cuenta. Entonces básicamente sabemos que este 3 va en la posición 3. Entonces posteriormente avanzamos en los siguientes números. Sabemos que aquí va el 1 y el 2 y después llegamos al 5. Y ahora la pregunta que vamos a hacer en el último ciclo es con el 3. Entonces básicamente nos preguntamos cuántos números son menores que el 3. En este caso nuevamente son 2. Pero ahora tenemos la característica de que hay un número igual a este del lado izquierdo. Entonces en este caso básicamente sabemos que este número 3 toma esta posición. Y básicamente de esta manera se ordena con este algoritmo. Ahora vamos a revisar lo que es el segundo algoritmo, que es el de rank sort paralelo. Entonces básicamente este tiene una cláusula muy sencilla, que es la de pragma for. Como ya saben, pragma for tiene la característica de que a todas las iteraciones del for correspondiente las va a separar de manera que están en diferentes procesadores. ¿Qué significa esto? Que en un tiempo determinado, de manera automática, se va a separar, que a veces vamos a tomar primero la posición del número 7 con i es igual a 1, o vamos a tomar la posición del 5 o del 2, pero realmente no va a importar. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es tomar cualquier número. Puede ser en este caso el 2. Ahora, una vez que se selecciona, en ese proceso específico, el 2, tiene que correr el siguiente ciclo, que es el ciclo for rojo. Entonces básicamente vamos a preguntar cuántos números son menores que el 2, y en ese caso solo es el 1. Entonces este hilo de ejecución, este primer hilo que simulamos, va a depositar directamente el 2 en esta ubicación de memoria. Y con eso termina esa independencia del ciclo for azul. Entonces en otro proceso, en otro procesador literalmente, puede empezar otra variable. Entonces por ejemplo vamos a tomar esta arbitrariamente. Y sabemos que menores que el 5, pues tenemos el 1, el 2, el 3, otro 3 y un 4. Entonces básicamente nos quedamos de nuevo en la posición 5. Entonces básicamente es aquí. Este algoritmo tiene la capacidad de que sus tareas sean totalmente independientes unas a otras. Entonces el único momento donde se tienen que encontrar su punto de comunicación es al escribir la memoria. Entonces arbitrariamente podemos tomar otro número. Vamos a suponer que tomamos el 4. Entonces tomamos el 4, contamos cuántas veces hay números menores que este
vemos que es 4 veces, 2, 3, 4, y el 4 significa que va en la posición 4. Entonces lo ponemos aquí. Ahora, sabemos que cada hilo es independiente. Cada vez que entramos en una de estas casillas, una ubicación de memoria, digamos, fue a través de un for, que se fue repartiendo directamente a un procesador. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué pasa exactamente cuando nos metemos a un 3 de aquí y al otro 3 de aquí? En este momento, pues vamos a tomar el primer caso, caso 1. Entonces, para el caso 1, vamos a seleccionar al 3. Y nuevamente, preguntamos, ¿cuántos números son menores que este? Vemos que 2 números son menores, entonces 3 lo ponemos en esta ubicación. Al mismo tiempo está corriendo el otro hilo de ejecución, el número 2. Entonces, básicamente lo que hacemos es verificar con este número, pero con los índices que tenemos podemos averiguar si al lado izquierdo de este número 3 hay otros 3. Entonces, de esa manera, básicamente, es como se puede saber la ubicación de este, sin tener que haya comunicación entre los diferentes hilos. Entonces, para este otro 3, tenemos que el 2 y el 1 son menores. Y el 3 también es igual, pero está del lado izquierdo. Y es de manera totalmente independiente a lo que son los demás hilos. Entonces, podemos ponerlo directamente en la ubicación de memoria. Finalmente, continuamos con el algoritmo. Lo ponemos el 7 en su ubicación correspondiente y el 1 en la suya. Básicamente es así como funciona este algoritmo. Y eso es todo. Este algoritmo depende de la cantidad de procesadores que se tienen. Básicamente lo que significa es que si quieres ordenar un arreglo que tiene n elementos, vas a necesitar n procesadores para poderlo ordenar de manera lineal. A continuación veremos las diferencias entre Selection Sort y Rank Sort. Como vimos, Selection Sort es un proceso cooperativo. Básicamente los diferentes hilos tienen que unificar el valor de la variable max a través de la cláusula de reducción. También podemos observar que es fuertemente acoplado, debido a que se tiene una gran comunicación entre todos los hilos. También se puede observar que en Selection Sort es una granularidad fina, y esto aumenta la cantidad de comunicación entre los procesadores. El tipo de paralelismo se presenta una repartición de tareas iguales, y la cuestión es que se tienen que comunicar al final a través de la cláusula de reducción, por lo tanto se tiene una forma de paralelismo algorítmico. Finalmente, consideramos que tiene un tipo de balance de carga estático, ya que este está predefinido para la cláusula for, que va a dar una cantidad específica de instrucciones a cada procesador. Por otro lado tenemos Rank Sort, y consideramos que es un proceso disjunto, ya que nunca hay comunicación entre los hilos, son totalmente independientes. Lo que sí tiene es un tipo de memoria que está débilmente acoplado, y es una memoria compartida, pero básicamente todo el código es básicamente secuencial. La granularidad es gruesa porque no hay comunicación entre los diferentes hilos. Y el tipo de paralelismo es geométrico, ya que se presenta un grado total de independencia e igualdad de tareas, y el balance de carga es estático. Continuamos entonces con el análisis de las gráficas de los resultados obtenidos de ambos algoritmos. Para estas gráficas mantuvimos constante el número de hilos en 16 hilos, y lo que fuimos variando en el eje de las X es el tamaño del arreglo, variándolo entre 10.000 y 50.000 elementos. Ahora bien, observemos que tenemos dos líneas, una verde fuerte y una verde clarito. La verde fuerte nos representa el tiempo de ejecución que se lleva en ejecutar el algoritmo en paralelo, y el verde clarito el tiempo del secuencial. En el primer caso del Rank Sort, observamos que el tiempo del algoritmo en su versión paralela es más rápido que su versión secuencial, pero si observamos en la gráfica de abajo para el caso de Selection Sort, tenemos resultados totalmente diferentes. Obtenemos pues que el tiempo secuencial es más rápido que el tiempo paralelo, lo que nos indica que muy probablemente el algoritmo de Selection Sort en su versión paralela no es tan efectiva como pensamos.
Continuemos analizando estas dos gráficas de acá. Para esta ocasión, utilizamos constante el número de elementos a acomodar del arreglo y lo mantuvimos constante en 20.000 elementos. Para estas gráficas ahora estamos comparando el número de hilos en el eje de las X contra el tiempo de ejecución medido en segundos en el eje de las Y. Igual que en las gráficas anteriores, contamos con dos líneas que nos representan el tiempo de la versión paralela y el tiempo de la versión secuencial. Como podemos observar, en el caso de rank sort, el tiempo secuencial se mantiene constante en 2 segundos. Sin embargo, el tiempo de la versión paralela, aunque al principio es más lento que la versión secuencial, después lo supera y viene siendo más rápido que la versión secuencial. Por otro lado, para el caso de selection sort, observamos que de nuevo tenemos resultados totalmente diferentes. En este caso, observamos que el tiempo de la versión secuencial sigue siendo más rápido que el tiempo de la versión en paralelo. Esto nos sigue confirmando que realmente la versión paralela del algoritmo selection sort no es tan efectiva como la versión secuencial. Pasemos a hablar ahora de las métricas de desempeño. Comenzamos con el speedup, una de las métricas de desempeño más importantes y que más se utilizan dentro de la programación paralela. Para analizar correctamente nuestras gráficas, debemos tener claro lo que significa el speedup. Este nos permite medir lo que ganamos al incrementar la cantidad de procesadores, como aquí podemos observar. Entonces, en estas gráficas lo que estamos comparando es en el eje de las X el número de hilos incrementando y en el eje de las Y el speedup o bien el tiempo de ejecución medido en segundos. También es importante resaltar que existen 3 tipos diferentes de speedup, los cuales los represento en el dibujo de acá abajo. Observamos en este pequeño dibujo que en el eje de las X contamos el número de procesadores y en el eje de las Y igual contamos el speedup. Tenemos 3 tipos diferentes. El que se encuentra marcado con color morado nos representa una función lineal, lo que es conocido como speedup lineal o ideal. Por otro lado, tenemos otros 2 tipos. Tenemos el speedup superlineal, que está representado con color azul y que va por encima del speedup lineal, y el speedup sublineal, que está representado con color rojo y va por debajo del speedup lineal, cada vez alejándose más del mismo. Ahora, regresemos a nuestra gráfica de acá. Como podrán ver, aquí dibujé una línea en color negro que nos está representando una función lineal o bien el speedup ideal. Esto para tomarlo como referencia y poder analizar correctamente nuestras gráficas. Observemos 2 casos en particular, el caso para 10.000 elementos y el caso para 40.000 elementos. En ambos casos podemos ver que podría tender a ser un speedup superlineal. Sin embargo, conforme vamos aumentando el número de hilos, este va decrementando y por lo tanto se va alejando cada vez más de nuestra función lineal. Ahora, ¿esto qué significa? Cuando nosotros estamos en presencia de un speedup de tipo sublineal, significa que no contamos con un buen speedup, esto entre comillas. Además, significa que el algoritmo puede tener algunos problemas de escalabilidad. El concepto de escalabilidad lo explicaré un poco más adelante cuando lleguemos al tema de la eficiencia. Ahora, observemos rápidamente los resultados obtenidos para el caso de selection sort. Si observamos la gráfica de acá abajo, podemos observar que si tomamos de referencia o como ejemplo el caso de 50.000 elementos del arreglo, podemos ver que comienza en 1, después se incrementa abruptamente a 2, casi a 2 y después decrementa de nuevo y sigue decrementando cada vez un poquito más. Pero ¿esto qué significa? Podemos observar y entonces podemos deducir con estas gráficas obtenidas que el speedup que se obtiene del selection sort en su versión paralela no es tan efectivo como su versión secuencial. Ahora, para tener un panorama más amplio de lo que significa el speedup,
existe la ley de Amdahl y aunque no voy a entrar mucho en detalle a explicar esta ley, básicamente tenemos esta pequeña gráfica de acá abajo. Si alcanzamos a notar, podemos ver que en el eje de las X tenemos el número de procesadores y en el eje de las Y tenemos el speedup que se obtiene. Ahora, ¿qué nos dice la ley de Amdahl? La ley de Amdahl nos propone como F, que es un indicador que representa la porción de tiempo requerido para procesar la región secuencial del programa. Entonces, en el dibujo no se alcanza a ver muy bien, pero tenemos que F igual a 0%, F igual a 5%, F igual a 10%. ¿Estos porcentajes qué significan? Bueno, estos porcentajes nos están representando la fracción o el porcentaje de código secuencial que se encuentra dentro de nuestro programa general. Entonces, observamos que para el caso de 0% de código secuencial, el speedup se acerca cada vez más al ideal o lineal, lo cual significaría que estamos en presencia de un speedup ideal o lineal. Pero mientras el porcentaje de código secuencial va incrementando 5, 10, 20%, entonces el speedup cada vez más se va alejando del ideal, obteniendo uno del tipo sublineal. Como ya habíamos mencionado anteriormente, ¿qué significa esto? Significa que entonces estaríamos obteniendo un speedup no tan bueno, ya que nos estamos alejando de la función lineal. Ahora, con esta información podemos concluir lo siguiente. Concluimos entonces que la parte paralela de un programa debe de ser sustancialmente mayor a la parte secuencial para poder así obtener un mejor speedup o más cercano al speedup ideal. Continuamos ahora con la siguiente métrica de desempeño, la eficiencia. Primero que nada, ¿qué es la eficiencia? Bueno, la eficiencia nos permite determinar el aprovechamiento de los recursos que hemos utilizado para resolver el problema. Ahora, otra cosa que es importante aclarar es que la eficiencia nos está representando un porcentaje. Si los procesadores se utilizaron en promedio durante la mitad del tiempo total de ejecución, decimos que la eficiencia es del 50%. Naturalmente, al momento de calcular la eficiencia de un algoritmo, esta siempre va a decrementar. Entonces, viendo los resultados que obtuvimos nosotros de nuestras pruebas de los algoritmos, podemos observar que ambas gráficas decrementan. Sin embargo, esto no significa que está del todo correcto. Aquí es en donde entra el concepto de escalabilidad que ya había mencionado anteriormente. Decimos que un sistema paralelo es escalable si y solo si, dado un rango de procesadores o hilos, la eficiencia del mismo sistema se mantiene constante y siempre por encima de 0.50. Entonces, basándonos en este concepto, analicemos ahora sí nuestras gráficas. En el caso de rank sort, observamos que efectivamente están por encima de 0.5. Es decir, comienzan por encima de 0.5, pero conforme vamos aumentando el número de hilos o procesadores, podemos observar que va decrementando y no se mantiene constante como el concepto de eficiencia nos lo decía. Entonces, ¿qué podemos concluir de estas dos gráficas? Para el caso de rank sort, obtenemos que entonces, aunque nuestra eficiencia sí está por encima de 0.5 al principio, después va decrementando y la eficiencia se convierte en menos de la mitad del tiempo total de ejecución del programa. Esto significa que entonces los recursos que implementamos dentro de nuestro programa se utilizaron más o menos o en promedio menos de la mitad del tiempo, menos de 0.5, por lo que en porcentaje sería menos del 50%. Ahora observemos la gráfica de abajo. Observamos que también
comienzan por encima de la mitad, es decir, por encima de 0.5, a excepción del caso de 10.000 elementos. Y en comparación o de lo contrario a la gráfica de arriba, podemos observar que en esta ocasión la gráfica decrementa muy abruptamente. Esto puede significar dos cosas. La primera es que puede haber un error al momento de calcular los tiempos tanto de la versión secuencial como de la versión paralela del algoritmo. El otro factor que también influye para estos resultados es que muy probablemente el algoritmo en su versión paralela no es tan eficiente y por lo tanto no se está llevando a cabo una buena eficiencia o un buen aprovechamiento de los recursos del programa. Finalmente, y como última métrica de desempeño, tenemos a la fracción serial. ¿Qué es la fracción serial? Bueno, esta relaciona el speedup y la eficiencia con el propósito de tomar en cuenta otros factores además del tiempo.